Bien, muy buenas tardes para todos los presentes de los terceros y cuartos medios. Nos queda la última clase previo a la primera prueba, la cual está agendada para el 24 de agosto, o sea, la siguiente semana. Así que vamos a comenzar. Nos quedaron algunos ejercicios pendientes de la clase anterior sobre lo que es la datación y vida media. Para iniciar vamos a compartir un pequeño video. ¿Es este, no? Sí, es este. Vamos a compartir sonido. De los fósiles o de Cher. Pues como siempre, ¿cómo podemos saber? ¿Escuchan? Sí, profe, se escucha. Tierra, de los fósiles o de Cher. Pues como siempre, gracias a la física. Hoy explicamos qué es la datación radiométrica. Gracias a la física, estudiando cosas del presente, podemos entender cosas del pasado y del futuro. Esto es posible gracias a los modelos matemáticos. Modelos matemáticos. Así mejor, así mejor. Estos modelos nos permiten adivinar la edad de la Tierra o predecir cuándo volverá a pasar el cometa Halley. ¿Cómo? Pues gracias a la física. Henry Becquerel descubrió la radioactividad por accidente en 1896 cuando se dio cuenta de que la placa fotográfica que había guardado en el cajón estaba velada. ¿Cómo podía ser si no le había dado la luz? Pues porque las sales de uranio que también guardaba en el cajón emitían radiación. Esto era un fenómeno totalmente nuevo e hizo falta tirar de la física cuántica y la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc cuadrado, para que se pudiera entender. La cuestión es que un átomo radiactivo es un átomo muy pesado que rompe su núcleo en dos. Por ejemplo, cuando el uranio 238 se rompe, un núcleo de helio se ve despedido con mucha energía, quedando un núcleo de torio 234. Cada átomo reactivo tiene su propia vida media, que es más o menos el tiempo que un átomo de ese elemento tarda en desintegrarse. Para el uranio 238 es aproximadamente 4.500 millones de años. Pero esto no quiere decir que todos los átomos de uranio, pasado ese tiempo, se desintegren a la vez. Unos se desintegrarán en unos minutos y otros tardarán una eternidad, porque la radioactividad es un fenómeno cuántico y por lo tanto aleatorio. Pero lo que podemos saber es la probabilidad de que un átomo se desintegre en cierto tiempo. ¿Y cómo podemos usar esto para saber la edad de una roca, un fósil o la Tierra? Es muy fácil, es como el programa de televisión Humor Amarillo. Imaginad que tenemos 1000 participantes y en la primera prueba podríamos perder 100 concursantes. En la segunda prueba perderíamos a 90 y en la tercera perderíamos a 81. Total, nos quedarían unos 729. Perdemos participantes a un ritmo constante, un 10% en cada prueba. Pero, ¿podríamos saber cuántas pruebas llevamos si nos dicen el número de participantes que quedan? Pues claro que sí, usando este modelo matemático tan sencillo. Los sistemas como este, que van perdiendo elementos a un ritmo constante, siguen la estadística de Poisson y se corresponde a una caída exponencial. Es justo esta técnica la que se usa para la famosa datación con carbono 14, la que se usa en biología para saber, por ejemplo, la edad de un fósil. No, bueno, no me refiero a ese tipo de fósil, que ya nos entendemos. El carbono 14 es radiactivo y tiene un tiempo de vida de 5.568 años. Los seres vivos integran este carbono 14 en sus cuerpos durante su vida hasta que mueren. Entonces sus huesos dejan de absorber carbono 14 y comienza a desintegrarse. Sabiendo cuánto carbono 14 tiene un hueso, podemos saber qué edad tiene. Si tiene mucho, será reciente. Si tiene poco, será más antiguo. Exactamente lo mismo que ocurre con los concursantes de Humor Amarillo. La estadística de Poisson es muy útil para predecir muchísimas cosas, todas aquellas en las que la población inicial va cayendo o aumentando a ritmo decreciente, con una tasa constante, como la reactividad o los participantes de Humor Amarillo. Mira, aquí te lanzo un reto. ¿Sabrías calcular cuál es la edad real de Cher? No, en serio. Otra cosa, ¿podrías hacer un modelo matemático para saber cuántos likes tendrá una foto subida en Instagram sabiendo solo los que tuvo en los primeros 10 minutos? La forma en que se producen los likes en una foto de Instagram también sigue de forma aproximada la estadística de Poisson. Tus amigos se comportan como átomos radiactivos porque su caída también es exponencial, puesto que cada vez nos quedan menos amigos que pueden hacer like a nuestras fotos. Yo lo voy a hacer con esta foto. Si te ha gustado el vídeo, no olvides compartirlo. Bien, ahí nos hablaba un poco lo que es un poco la datación, ¿cierto? La datación es ciertos elementos que son radioactivos, se van desintegrando, específicamente el tiempo de vida media que tiene una muestra. Cuando pasa este tiempo, nos queda la mitad de la cantidad.
Por lo tanto, de esa manera podemos calcularlo, ¿ya? Si son condiciones exactas, es mucho más fácil, pero en algunos casos no son tan exactas, por lo tanto tenemos que aplicar las fórmulas que vamos a emplear dentro de esta clase. No tengo materia por correo, ¿ya? Gran parte de las cosas las hemos proyectado, hemos hablado, hemos resuelto dentro de la clase para enviar por correo. Pero sí te puedo decir que dentro de YouTube, ¿cierto? Mi canal, encuentras todas las clases que están grabadas, claro. Ahí puedes verlas. Y esta clase también se va a subir dentro del día o va a estar del mañana para poder repasarla, ¿ya? Entonces, específicamente nos quedan dos ejercicios pendientes de la guía que se relaciona con datación, ¿cierto? Y datación que no son exactas, por lo tanto tenemos que aplicar sí o sí fórmulas, ¿ya? Y voy a tratar de compartir la guía que trabajaron en la clase anterior. Acá está la guía. Compartir. Ya, por ejemplo, esa es la guía que trabajaron en la clase anterior, en preguntas de buscar simplemente definiciones, hay preguntas de análisis, en algunos casos de evaluar algunas cosas, y hay preguntas que no pudimos hacer porque todavía no teníamos el contenido, que tenemos que pasarla ahora. Por ejemplo, la pregunta número 17, es la que tenemos que ver en este momento, y la pregunta 25, ¿ya? Se relacionan con datación. No exacta. Y sí logramos resolver, por ejemplo, la pregunta número 16. Vamos a retomar la 16 primero, que es mucho más simple, ¿cierto? Para después luego proceder con la 17. Voy a borrar el otro que está ahí. Esa guía, por si acaso, es una guía de estudio, no significa que la tenga que enviar, ya no se requiere envío. Me deja borrarlo. Ya. A ver, en el caso de la pregunta 16, que ya se revisó la clase anterior, nos preguntan sobre el concepto de vida media, ¿ya? O sea, tenemos que comprender que la vida media es el tiempo que tarda una muestra en desintegrarse a la mitad. Y en este caso nos están diciendo que la vida media son 10 años. El tiempo de vida media, o también llamado periodo de semidesintegración, 10 años. Algunos radioisótopos son mucho más rápidos, pueden estar, por ejemplo, en segundos, en días, pero hay algunos que son mucho más largos. Dentro del video que vimos hace un par de minutos, al inicio de la clase, nos dimos cuenta, por ejemplo, que el carbono, que es el carbono 14 específicamente, el radioisótopo que se acumula en los huesos, tiene un periodo de 5.768 años, o sea, muy largo. Tienen que pasar 5.700 y tantos años para que recién me quede la mitad. Por lo tanto, tengo la posibilidad, lógicamente, de saber la fecha de muerte aproximadamente, fácilmente hasta 60.000 años, ¿ya? Entonces, por eso yo puedo saber los dinosaurios que vivieron u otra especie. Y por eso, por ejemplo, también podemos llegar a la conclusión que supuestamente existe en teoría que el humano no ha sido igual, sino que viene de otra especie. No sé si alguien recuerda la especie que supuestamente venimos. Primate. Sí, El un mono, simio, al final ¿no? es un mono, ¿ya? Y este mono, lógicamente, se fue parando, se le fue cayendo el pelo, fue cambiando la postura, hasta llegar al Homo sapiens, que somos nosotros, ¿ya? Y lógicamente, esta especie, es lógico pensar que va a seguir evolucionando, dependiendo las condiciones que tenga el planeta, ¿ya? El clima, la temperatura, el calentamiento global también nos puede afectar, hasta llegar, por ejemplo, a vivir, ser acuático, ¿ya? Podría ser más adelante quizás, pero lógicamente existe una teoría de la evolución donde Carlos Darwin es el padre de la evolución, ¿cierto? Y dentro de ello él nos dice en su teoría que las especies van cambiando.
Y la prueba que tiene son los fósiles, que también les comentaba el video, los fósiles son rocas, son, ¿cierto? Donde existen organismos petrificados. Entonces, por esas rocas nosotros podemos saber más o menos cómo podía haber sido nuestros antecesores, nuestros ancestros en común. Y también quizás otras especies que ya no están en el día de hoy, como los dinosaurios. Conocemos que existieron. ¿Ya? No es que alguien nos esté contando que existen los dinosaurios, sino que existen esas rocas que están petrificados, restos de dinosaurios. Pero la vida media es el tiempo que tarda. En este caso son 10 años, en este ejemplo 16. El tiempo que pasó, nos dijeron que son 50 años. Por lo tanto, si sacamos una relación, si una vida media son 10 años y han pasado 50, nos podemos dar cuenta que han pasado 5 vidas medias. 5 vidas medias. ¿Ya? Y nos están dando también las condiciones, la cantidad que queda. ¿Ya? La cantidad que queda se puede representar con la letra NT. Y nos están diciendo que quedan 12,5 en gramos. Y nos preguntan la cantidad inicial, que se representa con N sub 0, o sea, el 0 abajo, como subíndice. Y si analizamos la cantidad, tenemos que sacar la cuenta. Y para sacar la cuenta, por ejemplo, en este ejercicio tendríamos que hacer, multiplicar por 2, por 2, por 2, 5 veces. Por tanto, si tenemos el 12,5, y lo multiplicamos 5 veces por 2, porque han pasado 5 vidas medias, vamos a llegar a un resultado, que sería el resultado que nos están preguntando. ¿Ya? La vida media es el tiempo que tarda en desintegrarse hasta la mitad. Y tal como exponían también en el video, a medida que va pasando el tiempo, va quedando una menor cantidad. Y si hablamos del carbono 14, por ejemplo, es un elemento químico, ¿ya? Que se acumula principalmente en los huesos, y ¿cómo se llama? El componente, o la forma de estudiarlo, es a través del fémur, que es el hueso más largo que tenemos. Y si llegamos al resultado ahí, por ejemplo, esa pregunta con alternativa, nos llegamos a un resultado inicial de la cantidad que era 400 gramos. ¿Ya? 400 gramos. Ahora, este tipo de ejercicio 17, no podemos sacarlo de esa manera, tan simple, porque, por ejemplo, acá, lógicamente, nosotros no tenemos números enteros de partida. Porque, por ejemplo, si analizamos cuánto es la cantidad inicial, cuánto es la cantidad que había al comienzo. 1000 gramos. En realidad es ya está como, pensemos que una, porque la respuesta si no, no va a dar, ya es 1 gramo. Y la cantidad que queda después, ahí era una coma en realidad, n sub 0, es 0,953 gramos. ¿Ya? Entonces, no alcanza a bajar a la mitad. Por lo tanto, todavía no pasa una vida media. Ha pasado solamente un par de años. ¿Ya? No habla que es estroncio 90. Y eso nada más nos está dando, si se parte de 1 gramo de estroncio 90 al cabo de 2 años. Nos está dando el tiempo que pasó. Ese tiempo no lo confunda con el tiempo de vida media. Han pasado 2 años. ¿Ya? Y la pregunta es el tiempo de vida media. ¿Cuánto es el tiempo de vida media? Esa es la duda que nos están haciendo que resolvamos. Incluso esta pregunta viene con alternativa, ¿ya? Similar a lo que puede venir en la prueba, ¿ya? Que va a ser principalmente una prueba de pregunta cerrada. Entonces acá hay 2 fórmulas que nos interesan. Voy a compartirla en este momento. Sí. La comparto al tiro, dame un segundito.
Ya. La n, o también podemos decir que nt, que es lo que está al lado izquierdo del es igual, corresponde a la cantidad que queda después de cierto tiempo. La n sub 0, que está al comienzo del es igual al lado derecho, corresponde a la cantidad inicial. Cantidad inicial. El epsilon, o la e, es una constante matemática, que sale directamente de la calculadora. Para hacer este tipo de ejercicio, recuerden que les pedí calculadora científica, que se hace a través de calculadora científica este tipo de ejercicio. La letra lambda, que es como una i invertida, es decir, encuentro acá lambda, encontré algo que se parece a esa i invertida, ahí como lambda, ¿cierto? Corresponde a la constante de decaimiento radioactivo. Esa constante también se calcula de cierta manera que se la explico a continuación. Y la t corresponde al tiempo que ha pasado. Es importante decir que tanto el tiempo como el tiempo de vida media deben estar en una misma unidad. Segundos, minutos, días, años, la que sea. Pero siempre en la misma unidad. No puede que sea el tiempo esté en una y el tiempo de vida media esté en otra. ¿Ya? Y la otra fórmula, esa es la fórmula general. ¿Ya? Y hay una fórmula también que nos sirve para sacar la constante de decaimiento. Se la comparto en este momento. No encuentro. No, no la encuentro, pero voy a tener que escribirla. ¿Ya? Lambda. ¿Qué significa lambda? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué significa lambda? Es la constante de decaimiento. ¿Ya? Y es igual por fórmula a 0,693 dividido en el tiempo de vida media. ¿Ya? No sé si habrá alguna consulta de las dos fórmulas que tienen que emplear, que sería esa una, y la otra es la que está en el recuadro de arriba. Lo que significa cada una de las cosas. NT, N0, epsilon, lambda, tiempo. ¿No? Ya. Entonces, volviendo al ejercicio, acá tenemos los datos ordenados. Sí. Ahí tenemos los datos, por ejemplo. Y la pregunta es del tiempo de vida media. ¿Ya? Podemos partir, por ejemplo, sacando la constante de decaimiento. Entonces, empezamos la resolución del ejercicio. Primero que todo, vamos a sacar la constante de decaimiento de este isótopo de estroncio. Vamos a sacar la constante de decaimiento, es decir, 0,693. Lo tenemos que dividir en el tiempo de vida media. ¿Tenemos el tiempo de vida media? No tenemos el tiempo de vida media, entonces no podríamos ocupar esa fórmula, no nos serviría. No tenemos lambda.
¿Ya? Si analizamos la fórmula general, por ejemplo, tenemos la cantidad inicial, tenemos la cantidad que queda después de cierto tiempo, tenemos el épsilon en la calculadora, y nos faltaría solamente la constante de decaimiento, y el tiempo también lo tenemos. Entonces podemos partir con la fórmula general. ¿Ya? Vamos a partir con la fórmula general. Ya, reemplazamos. ¿Cuánto es la cantidad que queda después de cierto tiempo? ¿Cuánto es nt? O en la fórmula n. ¿Tienen la guía, cierto? Se la compartí hace una clase de atrás. A mí no me llegó. No te entendí. ¿La tienes? No, ¿Sí? O si no, ahí el ejercicio está ahí, mira. El 17 está ahí haciendo. ¿Sí? ¿Cuánto es la cantidad nt? ¿Cuánto sería nt? 1 gramo. ¿Ya? Es igual n0, o sea, la cantidad que tienes al comienzo tiene que ser mayor, ¿cierto? ¿Cuánto era? Si te quedó 1 gramo, ¿cuánto es la cantidad que tenías antes? Ahí está el ejercicio, mira. Ahí está. ¿Cuánto es la cantidad que tenías al comienzo? ¿Cuánto? ¿Lo encontraron? A ver, si leemos el ejercicio, ¿me escuchan en sus casas o no? Sí, profe. Sí, perfecto. Pero Si lleva se ahí. parte de 1 gramo, ¿cuánto es la cantidad que tienes al inicio? 1 gramo. 1 gramo. Ya N0 es 1 gramo. Ahí estaría al revés. De estroncio 90 al cabo de 2 años. ¿Cuánto tiempo pasó? 2 años. Quedarán 0,953. Entonces la cantidad NT que queda después de 2 años, específicamente en este caso, es 0,953. Están en gramos. ¿Ya? Es importante fijarnos que estén en la misma unidad. Porque uno si está en miligramos y el otro está en gramos, no te va a dar. ¿Ya? Y nos preguntan el tiempo de vida media. Entonces reemplazamos. La cantidad que tengo después de cierto tiempo era 0,953, es igual a la cantidad inicial, que es 1 multiplicado por epsilon, ¿ya? Y ese epsilon está elevado, exponente, a menos lambda, multiplicado por tiempo. ¿Y el tiempo, sé cuánto el tiempo es? 200 años, pero no. 2 Ahí está el años. ejercicio. ¿Cuánto tiempo pasó? 2 años. 2 años. 2, perfecto, 2 años. 2. ¿Qué onda? ¿No puedo copiar esta cuestión? Multiplicado por tiempo. Lo que estoy acá, eso es un exponente. Lo tengo que dejar arriba. Ahí. ¿Se alcanza a ver en sus casas o no? Sí, sí, se alcanza a ver. Sí. Ahí se lo agrandé un poquito. ¿Ya? Bueno, matemáticamente, ¿qué podríamos hacer con el 1? Está multiplicando el 1. Dividir. Se podría Ya. hacer algo porque es como un número súper pequeño. Sí, logrando. Ya, si el 1 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Sí. Pero en realidad en este caso, cualquier cosa dividido en 1 te va a cambiar, El mismo número se puede eliminar. se puede eliminar. Entonces nos va a quedar lo mismo. Y al otro lado nos quedaría esa expresión. ¿Ya? Y acá, para poder eliminar el epsilon, en ambos lados se debe multiplicar por logaritmo natural. Te dejo la observación ahí. Para eliminar epsilon, o sea la e, ¿cierto? Se debe multiplicar en ambos lados por logaritmo natural.
Lo voy a checar un poco, está demasiado grande. Eliminar epsilon, logaritmo natural. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer ahora, multiplicar por logaritmo natural. Bien, sacamos la calculadora. Ya, ¿cuánto nos da el logaritmo natural de 0,953? El otro también se va a multiplicar por logaritmo natural. No sé si alguien me puede decir cuánto da el resultado del logaritmo natural de 0,953. Cero coma cero dos y no sé qué más así. No me dio ¿O lo no? mismo. No me dio lo mismo. A ver, si les muestro, por ejemplo, la calculadora básica, o sea, científica, ya, voy a borrar primero ahí. Por ejemplo, ¿en qué parte ves que está el logaritmo natural? ¿Al lado de qué tecla? ¿O arriba de qué tecla? ¿O abajo de qué tecla? Al lado del logaritmo, ¿o no? Excelente, excelente, Níger, también por ahí que ya tienen el resultado. ¿Sí? Entonces Ah, yo aquí me pensé que marca era el una logaritmo I. natural. Ahí, mira, ahí está el logaritmo natural. ¿Sí? ¿Y en el número cuánto era? ¿0, cuánto? ¿953? Aprieto es igual, y ahí, por ejemplo, me da ese valor que está diciendo la compañera. Sí, Menos ahora me da lo mismo. 0,048. Entonces acá tengo menos 0,048. Ahora, cuando yo multiplico el logaritmo natural por epsilon, prácticamente se anulan y al final te queda solamente el exponente. Por lo tanto, me va a quedar es igual a lambda, El profe puso 45. es 48, ahí sí. ¿Ya? Entonces, me queda solamente el exponente. Cuando yo multiplico el logaritmo natural por epsilon, se anulan, prácticamente se hace 1, o sea, te queda el exponente. Te quedaría menos lambda, ¿ya? Multiplicado por el tiempo. El tiempo lo tenía. ¿Se acuerdan cuánto era? Nos faltó reemplazar tiempo. ¿El tiempo cuánto era? 2 años. 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 Entonces, a través de esto podemos sacar, por ejemplo, la constante de decaimiento. Despejamos la lambda, que corresponde a constante de decaimiento. Si despejamos lambda, que es la constante de decaimiento, nos quedaría igual a ¿qué? ¿A los 2 años? ¿Así? ¿2 años? Recuerda que si algo está multiplicando, lo contrario de la multiplicación es la división. La Si división, algo está sí. sumando, la resta. ¿O no es 2 años? Es menos 0,024. Me da. Ok. El resultado final. Ya, perfecto. Sí. Sí, llegamos a eso. Bueno, nos queda entonces, si necesito despejar lambda, lo que está al otro lado, primero que todo, Pasa dividiendo. 0,048. Y acá, lo que está multiplicando, en este caso, lo que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, yo tengo que despejar solamente el lambda. O sea, el menos por fórmula y el 2 lo tengo que sacar de ahí, no me sirve ahí. Por lo tanto, si está multiplicando, lo debo pasar dividiendo. Entonces lo tengo que dividir en menos 2 años. Y ahí llego lo que es lambda. ¿Ya? Y como dice el compañero, menos 0,048 dividido en 2, llega a un lambda, o una constante de decaimiento, igual a 0, menos
o sea, menos menos te da más, te da positivo, 0,024. ¿Y en qué unidad me quedaría? ¿En metros? Gramos, ¿En años? en gramos, ¿no? ¿Qué estás dividiendo? ¿El 0,048 lleva alguna unidad? Gramos. Los gramos, pues, profe. No, porque tú sacaste el logaritmo. Ya no serían gramos. Y de hecho, el 1 pasó dividiendo, y gramos partido en gramos se anulan. No lleva unidad. Y abajo está dividiendo en años. Por lo tanto, la unidad sería 1 dividido en gramos. 1 partido en gramos sería la unidad. Pero esto también se puede representar de la siguiente manera. Me quedo como extraño, ¿eh? Cuando es 1 partido, perdón, en año, ¿ya? En año, también se puede expresar como salen los libros por ejemplo, el libro que ustedes tienen de física, tercero y cuarto medio, sale como año elevado a la menos 1. Cuando te sale año a la menos 1, se relaciona que es 1 partido en año. ¿Ya? Es 1 partido en año. ¿Qué me queda de esa manera tan fea? Años a la menos 1. Ahí sí, año a la menos 1. También se puede expresar de esa manera. Pero bueno, la pregunta, todavía no llegamos a la pregunta, que en este caso viene con alternativa, ¿cierto? Nos está preguntando, ¿cuál es el tiempo de vida media? Nosotros que tenemos acá, que obtuvimos acá, el lambda. Y existe otra fórmula que está anotada acá, ¿cierto? La cual nos dice que el lambda es igual a 0,693 dividido en tiempo de vida media. ¿Ya? Y la pregunta es el tiempo de vida media. Por lo tanto, el lambda y el tiempo de vida media lo podemos invertir. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que el tiempo de vida media, ¿sí? El tiempo de vida media, ¿sí? Sería igual a 0,693 dividido en la constante de decaimiento que se representa con la letra lambda. Constante de decaimiento. Y al reemplazar los números, nos quedaría el tiempo de vida media es igual a 0,693 dividido la constante de decaimiento que nos dio 0,024. Y ahí tendríamos que hacer la división. 0,693 dividido en 0,024. ¿Cuánto les dio? 28,875. Excelente. Ahora, ese 28, y tanto, ¿en qué unidad nos quedaría? El tiempo de vida media. El tiempo se mide en unidades de tiempo. Segundos, minutos, Años. años, etc. Por lo tanto, ¿cuál unidad sería ahí? Años. Años. Años, porque cuando nosotros ocupamos tiempo, lo ocupamos en años, por lo tanto, ahora también nos quedaría en años. Entonces, el tiempo de vida media son 28,875 años. Y ahí no sale ninguna de esas alternativas. Puede que esté mala la pregunta o la alternativa estaba mala. Tratemos de revisar el último ejercicio de esta guía que se relaciona con lo mismo. Analicemos los datos en primer lugar. Por ejemplo, ¿qué datos nos están dando? Un radioisótopo desconocido tiene una vida media de 5 años. Tenemos el tiempo de vida media. 5 años.
¿Qué significa que el tiempo de vida media es 5 años? O sea, pasan 5 años y debe se quedar la mitad. Pasan 5 años más, van 10 años, me queda la mitad de la mitad. Considerando una cantidad inicial de 10 gramos. ¿Cómo se representa la cantidad inicial? N sub 0. $10 gramos. Después de 7 años. O sea, el tiempo que pasó fueron 7 años. El tiempo de vida media y el tiempo están en la misma unidad, estamos bien. Si no estuvieran en la misma unidad, tengo que transformarlo a una misma unidad. ¿Cuál es la cantidad que queda sin desintegrarse? ¿Cuál es la cantidad que me queda? Que se representa con la NT. Y eso es la pregunta que me están haciendo. ¿Ya? Vamos a empezar a reemplazar en la fórmula. Reemplazamos. Por ejemplo, ¿cuánto es NT? ¿Sé cuánto es NT? No, ¿Es la X o simplemente lo dejo como NT? Es igual. N0. ¿Cuánto es N0? 10 gramos. 10. Multiplicado por epsilon elevado a menos lambda, que es la constante de decaimiento. ¿Sé cuánto es la constante de decaimiento? No, No, pero la puedo calcular. ¿Cómo se calcula la constante de decaimiento? Que se representa con la letra lambda. ¿Cómo calculamos la constante de decaimiento del ejercicio anterior? Ahí está. Decimos una división entre 0,693 dividido en el tiempo de vida media. Por lo tanto, nos quedaría, si calculamos la constante de decaimiento, 0,693. Por fórmula siempre va a ser el mismo número, dividido en el tiempo de vida media, que el tiempo de vida media era 5. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuánto es la constante de decaimiento de este radioisótopo? ¿Cuánto les dio? 0,1386. Perfecto. ¿Y en qué unidad nos está quedando esta constante de decaimiento? En años elevado a la menos 1. O también podríamos decir que es 1 partido en años. Sería lo mismo. Entonces ya tenemos la constante de decaimiento, por lo tanto es menos constante de decaimiento que el número que tenemos acá. Y ese número se tiene que multiplicar por el tiempo. ¿Sé cuánto tiempo pasó? 7 años. Por 7. Voy a agrandar un poco en este momento la letra. NT, lo que andamos buscando, la cantidad inicial era 10 por epsilon, y todo esto está elevado, exponente, ¿cierto?, a la multiplicación de la constante de decaimiento por el tiempo. ¿Qué se le ocurre hacer en primer lugar para resolver matemáticamente esto? El paréntesis. El Perfecto. paréntesis. Voy a copiar mejor, será más fácil. No, me quedó igual a este 10. Si copio, control C, control V, ¿por qué no me queda igual? En fin. Ya. ¿Cuánto les dio el paréntesis? Menos 0,9702.
Bien. Y para ir llegando al resultado, ahora tenemos que sacar esto, epsilon, de ese valor. Tratemos de marcar la E. Para que aparezca la E en la calculadora, tienes que marcar las siguientes teclas. Marca shift y después logaritmo natural. Te muestro dónde está el shift y logaritmo natural. Logras ver la calculadora, ¿cierto? En Sí, profe. la calculadora, parte izquierda, superior, hay una tecla que dice shift. ¿La encontraron? Sí. Y después el logaritmo natural está donde le expliqué delante. El logaritmo natural está al lado del logaritmo. Exactamente ahí no, porque tiene que salirte la E, de epsilon. Marco shift y después marco logaritmo natural. Ahí me salió la E. ¿Le sale la E? Sí, profe. Ya, perfecto. ¿Cuánto es la E? De menos 0,9702. ¿Cuánto le dio el epsilon de menos 0,9702? 0,379007. 3790. Dejamos ahí, 3 decimales. ¿Ya? Y finalmente, para sacar la cantidad que queda después de cierto tiempo, ese número lo tenemos que multiplicar por 10, que correspondía a la cantidad inicial. 3,79. 3,79. Esto es una cantidad. Por lo tanto, tenemos que es una unidad de masa. Puede ser miligramo, gramo, tonelada, kilogramo. Nos tenemos que fijar en qué unidad estaba la cantidad inicial, que es gramo. Por lo tanto, esto también son gramos. Y podemos comparar el resultado con la lógica. Por ejemplo, si la cantidad inicial era 10, si pasa una vida media, ¿cuánto queda? La mitad. ¿Y cuánto es la mitad de 10? 5. 5. Pero pasaron 7 años, pasó más de una vida media, por lo tanto queda un poco menos de 5. Entonces, lógico pensar que queda 3,79. No alcanzan a pasar 10 años, no alcanzan a pasar 2 vidas medias. Si pasan 2 vidas medias, ¿cuánto quedaría? Nada. Si pasan 2 vidas medias, lo puedo sacar. Por ejemplo, si tengo 10, pasa una, ¿cuánto me queda? 5. Si pasa una segunda vida media, ¿cuánto me queda? Repito, si tengo una cantidad de 10, ahí te sale que hay una cantidad de 10. ¿Sí? ¿De 2,5? Excelente. ¿Ya? Si tengo una cantidad de 10, pasa una vida media, es decir, 5 años, tengo la mitad, 5. Pasa una segunda vida media, te queda la mitad de la mitad. La mitad de 5, 2,5. ¿Ya? En este caso no pasaron una cantidad exacta, pasaron 7. Pasó más de una vida media, pero no alcanzan a pasar 2 vidas medias. Por lo tanto, me queda menos de 5, pero me queda más de 2,5. En este caso el resultado nos dio 3,79, que está dentro de la lógica. ¿Sí? Consultas. Bien, un ejercicio que ustedes pueden hacer similar. Le explico en qué se basa la prueba o los ítems de la prueba. La prueba va a tener 4 ítems, ¿ya? El primer ítem son alternativas. Dentro de la alternativa se les pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son las partículas que están dentro del núcleo? Se les preguntan las radiaciones alfa, beta, gamma, que usted analiza algunas características, las cargas y balancear. ¿Ya? Por ejemplo, le pongo un átomo de aluminio. Y usted tiene que decir, o sea, balancear la ecuación a través de una radiación alfa. Y ahí tiene que marcar el producto que se está formando. Es importante que tenga la tabla de elementos químicos. Le pregunto qué son los radioisótopos, qué son los isotonos, isobaros, etcétera. ¿Ya? ¿Qué más les pregunto? Eso es como el primer ítem. El segundo ítem es un ejercicio como esto, de desarrollo, donde al final va a tener que incluir un valor y ponerle enviar. Hay otro ítem de términos pareados. O sea, les pregunto, por ejemplo, les pongo fusión, fisión, y usted tiene que buscar las definiciones. Y en el último ítem es un ítem voluntario. Es un ítem de
PTU, son preguntas PTU, no del contenido que estamos viendo, sino que son preguntas generales. Son 3 preguntas y es de manera voluntaria. En el caso de que usted tenga una pregunta buena, se va a incrementar la nota en 1 décima. Si tiene 2 buenas, en 3 décimas. Y si tiene 3 buenas, las 3 buenas en 5 décimas. Por ejemplo, si usted en la prueba sacó un 5 y tiene las preguntas PTU buenas, le va a tener un 5,5. ¿Ya? Un cuarto ítem voluntario. Eso es la prueba, es a través de O sea quiz. que es como décimas más. O sea, más décimas. Claro. Ahora, si usted tiene un 7, no necesariamente la va a ocupar. Pero si usted, por ejemplo, tiene un, no sé, un 6,5, te equivocaste en algo, y esas preguntas te pueden servir para sacarte el 7, para que se te suba a 7. Y en todos los ramos van a tener lo mismo. Ya le van a poner un ítem, el cuarto ítem, o dependiendo si hacen más de ítem, el último ítem, voluntario, ya con preguntas PTU. Sobre todo en los ramos científicos, historia, matemática y lenguaje. ¿Ya? Y para continuar con la clase, inventemos otro ejercicio. Un radioisótopo desconocido tiene una vida media de ¿cuánto? Dame un número cualquiera. 8. 8 años. Considerando que la cantidad inicial es ¿de cuántos gramos podría ser? 25, De 25 gramos. ¿Después de cuántos años? Un número cualquiera. 32, Después de 32 años, ¿cuál es la cantidad que queda? Ahí sí. Lo bajo un poco para que lo trates de hacer. Y damos unos 5 minutos, 3 minutos. ¿Ya? En este caso, el mismo ejercicio anterior, solamente le cambiamos los números para que usted vaya familiarizando con el tipo de ejercicio que estamos trabajando. Bueno, la siguiente prueba, la siguiente semana, supuestamente es prueba, pero en realidad sabemos que tanto ustedes como yo, como profesor, que ustedes igual van a ver el cuaderno, van a ver el libro, la tabla, que tienen que verla, y van a ocupar la calculadora. O sea, lo que van a ocupar, sí o sí, para poder hacerla, es la tabla y una calculadora científica. Pero sí, pues, ocupen el libro. Los que tengan el libro de física, tercero y cuarto medio, te puede servir de algo. Y si no lo tienen, lo pueden descargar de internet. ¿De dónde lo pueden descargar? De cualquier página, en realidad, de varias páginas, y también están en Webclass. La parte del Webclass, hay una parte que dice biblioteca, y ahí pueden sacar el libro, tercero y cuarto medio, te puede servir. Y el cuaderno, ¿sí? Los apuntes que tengan. E incluso los videos que puedan ver en el canal, si tienen alguna duda. Pero al ver un video de 1 hora, y varios videos, porque son varias clases, son como 4 clases que hemos hecho, te vas a demorar más. ¿Sí? Así que el cuaderno igual ocúpenlo, porque en realidad, si le digo que no lo ocupen, igual lo van a ocupar. Así que está dentro de lo normal. ¿Ya? Y bueno, usted va a tener un tiempo para enviar la prueba dentro del día. No sé, por ejemplo, a las 4 de la tarde. Yo le entrego la prueba al comienzo, un link a través de Quizlet, y usted hasta las 4 de la tarde lo puede enviar. Después de eso, lógicamente, va bajando nota. Profe, ¿podría subir un poquito para ver la fórmula? ¿Sí? ¿Esa? Sí, profe, gracias.
Damos 3 minutos más antes de revisar el ejercicio. Profe, los decimales, ¿a cuánto la aproximo? ¿A la décima, a la centésima? Centésima. Ya, profe. En un minuto revisamos. Ya terminé, profe. Revisamos. Vamos a partir anotando los datos que nos están entregando. Por ejemplo, el tiempo de vida media está en años, 8 años. La cantidad que queda después de cierto tiempo, o sea, la cantidad inicial, ¿cuánto era? 25. 25. Y nos preguntan por la cantidad que queda después de cierto tiempo, es decir, NT sería la pregunta. Y el otro dato que nos están dando es el tiempo que pasó, que son 32. También está en años. Tiempo, 32 años. Podemos partir sacando la constante de decaimiento. Constante de decaimiento. Decaimiento. Que por fórmula es igual a 0,693 dividido en el tiempo de vida media, que sería 8. ¿Y eso nos da cuánto? Aproximado me da 0,09. 0,09, perfecto. 0,09. Exactamente el número es 0,086625, etc. ¿Ya? Y después aplicamos la fórmula general de decaimiento, que es esa. Y llegamos a lo siguiente. NT, en la pregunta, lo dejamos anotado, expresado, o la X le podemos poner también, es igual a la cantidad inicial, que en este caso era 25, multiplicado por epsilon, y epsilon elevado a menos lambda, que nos dio el 0,09, es decir, sería menos 0,09, multiplicado por el tiempo, que era
¿cuánto el tiempo? ¿32? Por Sí. 32. Todo eso es un exponente. Se lo dejamos ahí arriba anotado. ¿Ya? Y ahora podemos multiplicar lo que está arriba, ¿cierto? El exponente. ¿Sabemos cuánto es eso? ¿Y cuánto nos da el exponente de epsilon? O sea, 0,09 por 32. 2,88. 2,88. Va por fórmula un menos, por lo tanto, menos 2,88. Sí. Y ahí tenemos que sacar el epsilon. Para que salga el epsilon en la calculadora, tienes que marcar shift y luego tienes que marcar logaritmo natural. ¿Cuánto da el epsilon de menos 2,88? 17,81. No me dio lo mismo. Trata de sacar de nuevo el epsilon de menos Ah, de menos 2,88. ¿Cuánto te dio? Ahora me dio 0,06. Ya. ¿Y si lo trabajamos con cuántos decimales? ¿Con 2? Ahí, ¿cierto? Perfecto. Sí, era A mí me dio centésimo. 0,056, por lo tanto sería con 2 decimales 0,06. Y finalmente multiplicamos 25 por 0,06. Llegamos a un resultado igual a 0,3. 0,3 gramos. Profe, me da 1,5. Lo mismo que yo, 25 por 0,06. Toda la razón, compañeros. Era para ver si estaban atentos a la clase. Chiquillo, consulta, ¿será necesario en este ejercicio puntual, aplicar todo eso? Sí, para entender mejor a lo mejor. No es necesario en este ejercicio. En este ejercicio no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque si usted analiza, el tiempo de vida media es 8 y pasaron 32 años. Por lo tanto, ¿cuántas vidas medias pasaron? 4. 4. Es decir, si tenemos 25, pasa una vida media, me queda la mitad, 12,5. Pasa una segunda vida media, la mitad, 6,25. Pasa una tercera vida media. ¿Cuánto me queda? La mitad, 3,125. Han pasado 3 vidas medias y pasa una cuarta vida media. ¿Cuánto me queda? El 1,5625, es decir, el 1,5 que nos dio. Por lo tanto, en este ejercicio no es necesario aplicar la fórmula. Y en el ejercicio anterior, en ese que está en la guía, el ejercicio 25 de la guía, ¿es necesario aplicar la fórmula? Sí. Ahí Creo. sí, porque no da exacto. Porque el tiempo de vida media es 5 y han pasado 7. ¿Cuántas vidas medias pasaron? Más de una, pero no alcanzan a pasar las dos. Entonces no es un número entero. Y como no es un número entero, tienes que aplicar la fórmula. Pero si es un número entero, por ejemplo, han pasado 4 vidas medias, ¿para qué? No tiene sentido. Si han pasado 4 vidas medias, tomas el valor inicial, que era 25 en este ejemplo, y lo divides 4 veces por 2. 25 dividido en 2, dividido en 2, dividido en 2, dividido en 2. 4 veces. Y llegamos a un resultado igual, ¿cierto? Te da lo mismo. Por lo tanto, no es necesario en este tipo de ejercicio. En ese ejercicio puntual. ¿Ya? ¿Alguna consulta, comentario, duda? Ninguna, profe. ¿Ya? No, profe, todo súper Le saco claro. una fotito antes que nos vamos a la lista, porque en realidad la lista la paso después, chiquillos. Siempre hago lo mismo. Profe, ¿la prueba es la próxima semana? Sí. Las 4 clases que entren en la prueba están subidas, o sea, perdón, hay 3 subidas. Y esta fue la última clase antes de la prueba y lógicamente la subo a más tardar
¿cómo se llama? A más tardar mañana, para que la tengan y la puedan repasar si necesitan repasarla. Y recuerden que van a ocupar Ya, sí o sí profe. tabla de elementos químicos, calculadora científica, y traten de conseguirse el libro o descargarlo en internet, está en el sistema en Webclass, también lo pueden ocupar, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Que tengan bonito día. Ya, profe, que esté muy Profe, bien. profe, antes de que termine la clase, Te escucho. la guía que hizo va a ser como la de. O sea, sí, la guía va a ser como la prueba, ¿o no? Parecida. ¿Algunas preguntas? Ah, Sí. ya. Algunas preguntas, Ya, sí. chao, Diego, te amo. Chao, estés Profe, bien. horrible. No, Ya, te va a profe. ir bien porque vas a tener el libro, vas a tener el cuaderno, puedes repasar y no está complicada. Igual, Es profe, bastante general igual, la prueba. Yo sé que me va a ir mal porque no. Chao, No, yo sé Michelle. que te va a ir bien. Desconéctate. Chao, Anita. ya te